Bienvenido a Compartiendo la Palabra desde este sitio, el espacio que nos permite conocer la Palabra de Dios. Seguimos con los viajes de Pablo, hoy el segundo de ellos a su iglesia. Estábamos viendo a Pablo, que lo dejamos allí caído, ciego y sin saber qué tenía que hacer. Bueno, alguien lo iba a estar recibiendo en Damasco. La palabra nos dice que él llegó a Damasco y la gente estaba preocupada porque sabían que esta persona venía con cartas, sabía que había perseguido a cristianos en Jerusalén y el destino de esos cristianos iba a ser el mismo, ser tomados para ser llevados a Jerusalén. No se los podía juzgar a los judíos que renegaban de su fe fuera de Jerusalén, tenía que ser juzgado por el sumo sacerdote. En esa búsqueda y en ese tratar de llevar, él ahora llega ciego y la persona que tiene que acercarse a curarlo o a llevarle la vista nuevamente porque le iba a decir lo que iba a pasar, empieza a desconfiar. ¿No será que esta persona me va a hacer un daño? Muchas veces el Señor nos manda a hacer trabajos y uno dice, ¿qué pasará? ¿Qué fe puedo tener en lo que Él me está diciendo si tengo que ir a ese lugar? Por el otro lado, la otra persona que se encontraba desconcertada, esperando que alguien viniera a traerle la respuesta a lo que él necesitaba. Qué encuentro, ¿no? Y qué confianza que tiene que haber. La fe es eso justamente. Ver que Dios tiene propósitos en nosotros para creer, en lo que tenemos que hacer cuando estamos en su voluntad y cuando estamos yendo hacia su voluntad, también empezar a creer que el Señor va a cumplir sus propósitos. Cuando él llega a Damasco, empieza a relacionarse, ¿no es cierto?, con los creyentes. Los creyentes allí lo reciben y podemos ver que tiene un muy buen recibimiento, ¿no es cierto? En el versículo 9:20 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Fíjense que la gente empieza a notar un cambio tan grande que el contraste marca la diferencia. Dice, ¿qué pasó acá? Y lo que pasa muchas veces cuando entra Jesús en una vida, cambian las cosas. Cambian los hogares, cambian las familias, cambian las actitudes, cambian las disposiciones de las personas, cambian los resultados muchas veces en las pruebas. Por eso Cristo cuando entra a un corazón cambia las vidas. Y cambia de tal manera que esta persona tan convencida, tan bien formada, él se da cuenta que tiene que tener un cambio. Y un cambio que no nace de él, sino que es movido por Dios. Pero también crea las sospechas. Por supuesto que esto lo lleva a que tenga que moverse de distintas maneras y toma contacto con las personas que le van formando en los primeros rudimentos de la fe. En Gálatas 1, 17 y 18 se nos menciona que Pablo estuvo no un tiempo sin formarse, sino por el contrario. Ahí dice, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él no se fue inmediatamente a Jerusalén, sino que estuvo un tiempo de preparación. Muchas veces creemos que ya uno puede hacer todas las cosas inmediatamente. Lo primero que se le hizo él fue su convicción y su bautismo, un compromiso. El bautismo significa un compromiso y él lo sabía bien porque ese compromiso era de saber que era bautizado completamente, pero ahora en el nombre de Jesús. Y ese bautismo, que iba a ser una inmersión completa, lo volvió de nuevo a Damasco, ahora ya con toda la capacidad. La capacidad para poder seguir entendiendo mucho más profundamente de a quién había creído.
Por eso, cada día que nosotros conocemos, desde que conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, empezamos una nueva relación. Esa relación se va a dar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va indicando día a día por dónde tenemos que ir. Y nosotros tenemos que conocer de quién pertenecemos. Hablamos al origen, me imagino que él habrá estudiado anteriormente toda su genealogía, a ver cómo podía demostrarse que tenía un valor en lo que él consideraba sus antecedentes. Aquí el antecedente ya no es más lo que me va a tirar para atrás, sino lo que me va a llevar para adelante. Conocer a Cristo, conocerlo en profundidad, lo llevó a él a estar 3 años, como leímos recién, estudiando y viendo que en ese conocimiento tan profundo, como Dios se le revelaba, porque todavía no tenían la palabra como la tenemos nosotros, pero se iba revelando en el conocimiento, que él luego iba a poder mostrar que conocía a Cristo en forma personal. Cuando vamos nuevamente a Hechos, capítulo 29, 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los 3 años, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, ¿no? Así que él conoció la salida subrepticia de aquella ciudad gracias a toda la familia nueva que tenía en la fe. Aquella iglesia de Damasco. Tenemos la iglesia que lo recibió, la iglesia primitiva de Jerusalén a la cual él se dirige. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué interesante es una vida cambiada. Cuando él llega a Jerusalén, estaba una comunidad nueva que eran los cristianos. O sea, a esa gran y populosa capital que estaba con todo el ceremonial religioso judío, se había conformado en los suburbios toda una gran población de cristianos, que es la que empieza a ser perseguida primero por los judíos que se veían amenazados, y luego, como fue Pablo, uno de los amenazantes, y luego cuando tuvieron que ser todos dispersados por los romanos. Acá uno puede encontrar que la gente tenía miedo, un miedo real. Pero qué interesante es esta persona Bernabé, una persona que le cree. Qué importante, ¿no? ¿Viste? Cuando vos decís, acepté al Señor, ¿qué vas a aceptar al Señor? Vos no lo podés aceptar, vos no tenés cambio, vos no podés tener un cambio. Muchas veces el mundo no puede considerar nuestros cambios, no porque sean externos, que pueden mostrarse a veces, muchas veces, pero los internos son aquellos que se detectan generalmente y básicamente cuando uno en el espíritu ve que esa persona manifiesta y da frutos de arrepentimiento. Su fruto de arrepentimiento más grande era en el lugar donde él iba a perseguir, ahora anunciar a los que estaban a su alrededor que él se identificaba con Cristo. Y vuelto de allá, también escuchar que esta persona lo lleva a los discípulos, a los apóstoles, y ahí le dice, esta persona sí, da testimonio de Cristo. Hoy pueden dar testimonio de Cristo muchas de las personas que te conocen, ojalá que así sea. Pero vamos a Jerusalén. Jerusalén era la iglesia primitiva, era donde había empezado todo, ¿no? Era donde Pedro un día, ¿no es cierto?, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar y 3.000 personas se convirtieron, al poco tiempo otras 5.000. La iglesia iba creciendo y como les estaba explicando antes, iba creciendo en todo y todos compartían todo, ¿no? Sin embargo, habían sido amenazados, pero ellos no paraban.
Ese fervor era el principio. Y el principio de una relación con Bernabé. Y ahí vemos que estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, versículo 29. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ustedes se dan cuenta que fue a Damasco, un país arameo, ¿no es cierto? Aram es Siria, ¿no es cierto? Significa, y ellos hablaban el arameo. Ahora acá con los griegos. Pablo también hablaba el latín, también de los romanos. O sea, una persona muy preparada. Qué bueno es cuando una persona se prepara y va teniendo estas posibilidades. Dicen, es muy difícil hoy hablar varios idiomas. Miren, conocí personas y chicos, ¿no?, que vivían en un lugar que sabían el griego y el inglés. A su vez, tenían abuelos armenios o familia armenia, y los padres, uno era francés, el otro era también árabe, ¿no es cierto? Entonces, los chicos tenían todos esos dominios con poca edad, podían hablar 4 o 5 idiomas. Es muy común esto, ¿no?, en esa zona. Y esta persona estaba preparada, bien preparada para comunicarlo, pero más que todo, el mensaje que le hablaba tenía el lenguaje celestial. Por eso, el lenguaje que tenemos que aprender nosotros es el de la palabra. Y estaba con ellos en Jerusalén y hablaba denodadamente. Cuando supieron esto, versículo 30, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron, ¿a dónde? A Tarso, a su origen. Muchas veces tenemos que volver al origen. Tal vez somos muy buenos predicando en una zona, pero no en nuestra cuadra, en nuestro vecindario, porque hay algo que nos impide. Pablo no iba a tener ese problema, por el contrario, todo lo contrario. Yo cuando hablé de Tarso y les hablé de Cilicia y de esa zona, la traté de referir, vamos a ver que en los viajes de Pablo es una constante. Y vemos que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y allí lo vemos a Pablo partir para Tarso. No sabemos cuánto ha sido el tiempo que ha estado allí, cuánto es la obra. Algunos dicen que era tanto su denuedo que apenas llegó y fue a las sinagogas, como acostumbraba a hacer. ¿Qué hacía? Encontró justamente muchos de esos lugares donde fue castigado por los mismos judíos que estaban en ese lugar por renegar de su fe. Así que lo vemos a Pablo predicando, Pablo comprometido con su ciudad, con su lugar, con su origen. ¿Cuánto orás por tu origen? ¿Cuánto orás por el lugar donde está tu familia, tus primos, seres queridos que tienen que conocer de Cristo? Ellos, con conocerlo, queda en la decisión de ellos después aceptarlo, pero también nuestra obligación es anunciarlo y proclamarlo, con el fervor con que lo hacía Pablo. Por eso tenemos a la iglesia base, la iglesia primitiva, la de Jerusalén, la de base, la de Damasco, la iglesia transitoria expectante, Tarso, porque cuando uno llega a Gálatas 1:21, uno puede ver que de ahí también él salió para decir otras cosas más. 1:20-21 nos dice: en esto que los escribo he aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, no paró de predicar. Una vez que él termina de formar y donde estaba su pasión, que era Tarso, se da cuenta que está pasando otra cosa en Hechos 11, del 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó
y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El mismo. Que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con compromiso o con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Antioquía era la iglesia justamente que lo identifica. Pablo de Antioquía con Bernabé eran el equipo que iban a empezar una tarea muy importante: trabajar en aquel lugar y hacer crecer la iglesia. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que pasó en aquel lugar? Y congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo puede ser que la palabra y el trabajo y los resultados modifiquen la forma de pensar de todo el resto alrededor? Porque allí a los creyentes se los llama cristianos por primera vez. Qué interesante, ¿no? Ya estamos entrando en la etapa casi final del tercer cuarto de la vida de Pablo. Estamos viendo ahí a un Pablo que estuvo primero preparándose, luego trabajando en su suelo natal y ahora trabajando en Antioquía. Y después de un año los resultados están proyectándose a cambios trascendentales. Y desde ahí, entonces, de Antioquía ocurre algo que es muy importante. Por eso vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, que lo conocemos, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, o sea, una autoridad, el tetrarca, y Saulo. 5 personas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si uno a veces piensa y dice, una tarea muy importante en esta iglesia, ¿a quiénes vamos a mandar? No me vas a sacar a las principales. Vemos en cualquier otro lugar que siempre la figura o la persona que tiene más relevancia no la queremos perder, ¿no? Siempre la queremos retener. Aquella iglesia de Antioquía había crecido, había modificado la actitud de la gente hacia ellos en cómo lo trataban. ¿Y qué pasó? Pasó que vieron la necesidad de que esa gente también tenían que enviar a llevar el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron mandando a lo mejor. Y cuando mandaron lo mejor, sabían que el Espíritu los iba a permitir a ellos seguir creciendo y también a los que enviaran a que siguieran creciendo. Que Dios nos bendiga y vemos entonces el viaje de Pablo, ya no a la iglesia base, ya no a la iglesia primitiva, ya no a la iglesia de su pasión, ya no a la iglesia que lo identifica, la de Antioquía, sino a la iglesia donde él va a pastorear, o sea, todo su área de trabajo, donde en cada lugar va a formar iglesias, va a ser una base y seguir creciendo en el conocimiento de lo que iba a ser el mundo cristiano. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.